continuación, tenemos el gusto de presentar a ustedes a Isaías Daniel Hinojosa Flores, de la Universidad de Guanajuato, con la ponencia La infraestructura verde como elemento vinculador de los paisajes presentes en el corredor urbano industrial de Guanajuato, México. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto participar en este congreso donde se han vertido pues, ideas muy interesantes. Nosotros, por nuestra parte, yo creo que vamos a continuar un poco este recorrido conceptual que los anteriores compañeros han desarrollado de manera muy precisa, y me da gusto saber que vamos más o menos por un camino similar en términos conceptuales, cuando el paisaje, como todos lo han descrito, es un elemento bastante complejo y que tiene diferentes formas de entendimiento. Nosotros vamos a comenzar a investigar cuál es el papel de la infraestructura verde para la vinculación de los paisajes en el corredor urbano industrial de Guanajuato, México. Este es el primer acercamiento, estamos iniciando esta investigación y bueno, vamos a tratar de sentar estas bases conceptuales sobre paisaje, territorio e infraestructura verde. Para empezar, delimitando un poco la zona, comenzamos con decir que el corredor urbano industrial es una zona de alta concentración de actividad industrial y densidad de población. Es una polarización a nivel estatal, donde concentra la mayor parte de la actividad económica y la mayor parte de la población, que contrasta con la zona norte, noreste del estado de Guanajuato, donde hay una muy baja concentración de población y alta marginación social. Sin embargo, a pesar de ser un área con alta actividad industrial, concentra 16 áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal y municipal, entre esas tres. Sin embargo, hay una alta, obviamente por la actividad industrial tenemos una alta concentración de partículas PM10, que es uno de los principales problemas. La calidad del aire en este corredor industrial llega a ser igual o incluso en ocasiones a superar las condiciones de contaminación de la misma Ciudad de México, de Monterrey, de otras ciudades más grandes, pero que dadas las condiciones industriales en este corredor, se están acrecentando cada día más con impactos en la salud de la población. Y bueno, nosotros planteamos una problemática que está relacionada con esta cuestión de problemas sociales, que es la fragmentación del paisaje evidente y la pérdida del capital natural que se brinda a la población. Y consideramos que la infraestructura verde puede constituir una alternativa para la conservación del capital natural y el paisaje en este corredor urbano industrial, que cabe resaltar las características de inclusión territorial mundial por la presencia de actividades pues, globales, de empresas internacionales, que están modificando de forma bastante drástica el paisaje y el territorio de la zona de estudio. Entonces partimos de las preguntas de investigación. Entonces nos preguntamos cuáles son esos principios que nos permitan planificar la red de infraestructura verde que sirva como un elemento vinculador de los paisajes en la zona de estudio, cómo nosotros vamos a tratar de brindar un proceso de planificación de esta red y cuáles van a ser las principales contribuciones de plantear esta red de infraestructura verde, pero basada en la integración de procesos culturales y naturales en el paisaje. ¿Por qué recalcamos esta imbricación entre la cultura y la naturaleza? En particular, en México, en Guanajuato, tenemos que considerar todo este recorrido histórico del paisaje, supeditado y vinculado al territorio, en el que tenemos diferentes formas de entendimiento del paisaje debido a una imbricación multicultural y de diferentes procesos que no responden a función, beneficios ambientales, para evitar este crecimiento no mediante la creación de una funcionalidad, pero para el entorno rural, que permita una condición óptima, económica y social, que pudiera brindar esta comunicación entre
el espectro urbano y rural, es decir, una comunicación a nivel regional y una funcionalidad efectiva entre estos dos factores. Entonces, en resumen, esta delimitación se puede diferenciar entre el objetivo primordialmente urbano y el objetivo regional. Nosotros consideramos que debemos de enfocarnos en un objetivo más regional, en particular para este caso, con múltiples expresiones culturales y múltiples subjetividades en el paisaje, pero sin perder la relación urbana de concentración económica y política. Para esto, de manera analítica, pensamos en la idea de lugar. Partimos de la idea de lugar y pensamos en la infraestructura verde como un elemento espacial. Un elemento espacial en la que debe de considerarse, como todo elemento espacial, principios de coherencia, principios de conectividad, de proximidad, de contigüidad y que son definidos por límites precisos o difusos que ayudan a planear y a diseñar. Hasta ahí estamos en el mundo de la planeación, pero que este mundo de la planeación debe considerar dos elementos. El establecimiento de regulaciones socioculturales, las regulaciones de propiedad, de actividades, de manejo del paisaje, pero en un entorno que ofrece más una visión continua del espacio, como lo es la ecología, que hay movimiento y distribución de material que no va a responder muchas veces a estos elementos socioculturales, pero que son afectados uno con otro. Entonces, precisamos que esta infraestructura verde debe de considerar estos elementos conceptuales entre el entendimiento natural y el entendimiento cultural. Si bien la infraestructura verde debe partir de tres elementos: económicos, ecológicos y sociales, pero que estos elementos deben de considerarse en un continuo espacial y en un continuo temporal. Se debe plantear estos tres elementos a largo plazo para considerar la salud social en el amplio aspecto de la palabra, no solamente en términos médicos, inclusión social y provisión de servicios no solo ambientales, sino varios, que funcionan para mantener esta integridad, no solo del paisaje, sino una integridad espacial. En términos espaciales tenemos que pensar en la integridad escalar, cómo hay una relación escalar entre estos elementos de infraestructura verde y en el tiempo esta función en términos de un manejo adaptativo a los cambios de los paisajes. Una pregunta, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Tenemos que partir entonces de dos visiones, el componente ecológico y el componente cultural. Cuando hablamos del componente ecológico, tenemos que precisar que la naturaleza debe de ser conservada en términos de preservación de hábitats, especies y preservación genética. Es decir, debemos de priorizar la diversidad natural en la medida de lo posible. Y bueno, una de las principales herramientas es brindar la conectividad de los espacios naturales, aunque debatida es la herramienta más práctica, la que más se ha usado en cuestión de ecología de los paisajes. Entonces, tenemos que asegurar que, bueno, me gusta mucho este diagrama de pelotas en términos ecológicos, que aunque haya disturbios ecológicos, estos no superen, digamos, una barrera en la que se tenga que requerir más energía para volver al estado de resiliencia inicial. La mayoría de los paisajes en este corredor está ya en un sistema, en un estado de disturbio, en el cual se tiene que considerar un manejo del paisaje en el que se tenga que incluir energía para volver a llegar a estos instares iniciales de resiliencia ecológica. Y bueno, eso requiere una buena visión del manejo del paisaje. Sin embargo, bueno, no basta hablar de la integridad ecológica cuando hay en juego diferentes papeles
en el paisaje, y es por eso que nosotros, bueno, hablamos de la cuestión natural, que no solamente es en un lugar, sino que hay diferentes impactos, diferentes evidencias de impactos, tanto locales. Este es un ejemplo de los impactos de los caminos a lo largo del espacio natural, podemos decir del paisaje, en donde vemos que, por ejemplo, la fragmentación es un impacto a nivel más grande, una escala más pequeña, y un impacto más localizado a través del flujo del agua. Es un ejemplo cómo tenemos que pensar también a nivel natural en escalas espaciales y temporales. Pero como les decía, esto no basta en términos de paisaje, sino que tenemos que visualizar este paisaje como la acción que se hace dentro de él y cómo este paisaje también impacta sobre la acción del territorio. Es decir, tenemos que pensar en lo que hace el ser humano ahí. Tenemos que hablar de este componente social y cultural, y nosotros retomamos la idea de Henri Lefebvre sobre la producción del espacio social, en donde se diferencian en dos vertientes: el espacio en el que se piensa y el espacio que se piensa, tomando como referencia la diferencia entre paisaje y territorio a través de la influencia no solo de quien está en el paisaje, de quien se transita en el paisaje, en el territorio, sino a través de la influencia de estos agentes indirectos y externos que van a modificar dentro del lugar, el lugar entendido como esta unidad de paisaje donde se vive, donde se piensa, donde se representa, y que son influidos por otros niveles de organización social. Es decir, hablamos de una escala en el uso del espacio. No voy a ahondar mucho, es muy interesante esto, pero más adelante vamos a tratar de desarrollarlo, ojalá dentro de una siguiente ponencia, en un siguiente congreso. Y bueno, como vemos un ejemplo, por ejemplo, que dice Schofield, en la comparación entre Copenhague y Christchurch, en Nueva Zelanda, como aunque se hagan diversas políticas de conservación de espacios verdes, estas políticas de planeación no son suficientes ante el recorrido, el tránsito en el territorio de las ciudades que van construyendo su propio camino, que van venciendo estas políticas verdes y que al final, por ejemplo, en el caso de Copenhague, había una política de 5 dedos en el que se relacionaba lo rural con lo urbano. Al final estos dedos se engrosaron y se salieron del límite de planeación. Y el caso, por ejemplo, de Christchurch, donde este cinturón verde, el Greenbelt, fue desapareciendo y al final fue más eficaz hacer una conectividad precisa entre los espacios verdes dentro de la ciudad con el entorno fuera de la ciudad, con una regulación menos estricta. Una regulación estricta en el cinturón verde no fue efectiva, mejor fue una regulación estricta, precisa, pero asegurando que se mantuvieran los beneficios de servicios ambientales. Y entonces, en este sentido, ¿cuál es el reto de la planificación de la infraestructura verde? Como ya lo comentaron otros compañeros, el problema de la escala, para saber qué actividades tenemos que realizar, para saber cómo se visualiza el problema de la infraestructura verde, del paisaje en general, la integración epistemológica entre naturaleza y cultura. Tenemos que entender que la actividad en el paisaje representa el territorio y viceversa. Tenemos que pensar en la naturaleza y también tenemos que pensar en la cultura en el lugar. Definimos al lugar como este elemento conceptual, como esta unidad del paisaje donde está la imbricación entre naturaleza y cultura, aunque con una intervención a diferentes escalas. Y pues el reto, obviamente, es esta integración metodológica entre visualizar el paisaje cultural y el natural en una sola representación pues espacial. Para esto, en el problema de la escala, consideramos el ensamble espacial en el territorio de Yves Lacoste, en donde él mencionaba que el espacio, la imbricación de estos espacios respondía a una especie de configuración de patatas y archipiélagos, y cómo estos se ensamblaban en forma de flujos. Algo así, como lo estamos planteando, sobre todo en México, cuando la integración de la tenencia de la tierra va más allá de la integración municipal y en algunos casos no respeta la delimitación estatal,
y que responde a diferentes órdenes de gobierno. Entonces tenemos una sopa de papas en México, en nuestra configuración territorial, que tenemos que entender como delimitaciones, sí, delimitaciones oficiales, pero también entre flujos que van a responder a los diferentes actores y a la forma en cómo el paisaje se está delimitando en el lugar por quien transita, vive el lugar a través de su territorio. Y la idea de los agentes de cultura que estipula Hanners en relación a Bauman sobre cómo se modifican a través de esta interrelación entre espacios, entre escalas, que van influyendo con ideas, con acciones, que van modificando no solamente en el momento en que el lugar, en el momento y en el espacio definido del lugar, sino que exceden en términos de tiempo y de espacio y que pueden impactar de manera general, pero no uniforme, una sola demarcación territorial y que se evidencia de forma evidente en el paisaje, aunque con matices diferenciados de acuerdo a este encuentro entre global y local, como en el caso del corredor industrial y la presencia de este circuito económico mundial. Y en este sentido nos acercamos un poco a la idea de Lefebvre sobre los espacios de representación y los espacios representados, entendido el espacio representado como este lugar donde se realiza esta producción del espacio con la vida, con el símbolo, con la representación de quien vive el lugar, y el espacio de representación a su vez es influido por una escala más grande de agentes verticales de cultura que van a ensamblarse sobre esos espacios de representación, pero que lo van a reconfigurar, lo van a cambiar, ya sea de forma violenta sobre el espacio, o ya sea influyendo sobre la forma en que en el lugar la gente va representando este espacio social. Y ambos tienen una repercusión evidente en cómo se está configurando el paisaje y por ende, pues, cómo estos elementos de infraestructura verde van a cambiar, se van a modificar de acuerdo a estos cambios que son influidos de arriba abajo y también cambios que son hechos en el lugar, en este vínculo entre cultura y naturaleza, este vínculo cercano que es el lugar. Y entonces, 20 minutos. el problema epistemológico es entre naturaleza y cultura. Tenemos que entender que la naturaleza también es comprendida de forma distinta entre diferentes actores, entre diferentes personas, así como el paisaje es percibido de forma distinta. Entonces tenemos que entrar a entender, sobre todo cuando hablamos de comunidades originales, cómo la naturaleza es parte de la sociedad que no se separa en términos de sociales, en términos de, como decía Latour, en términos de sociedades modernas, sino que la naturaleza es parte de la configuración cultural, a diferencia de las sociedades modernas que lo separa. Y entonces tenemos que entender el significado del paisaje de manera diferente en cada lugar para entender este continuo de uso del espacio. Y la integración metodológica, pues hablamos de la materialización cartográfica de esta imbricación territorio-paisaje, de esta relación, de esta dicotomía territorio y paisaje, a través de la cartografía del paisaje y la cartografía del territorio. Tenemos que considerar elementos dinámicos del paisaje, como este lienzo de espacios yuxtapuestos, como las patatas, y que no solo varían en cómo se transita el paisaje a través del territorio, sino que varía en concepción y representación. Y tratamos de brindar que estas herramientas prácticas se vinculen a estos referentes teóricos sociales para integrar, por ejemplo, elementos como ecología política y planeación territorial, como ecología del paisaje, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la visión del espacio en el que se piensa, con el que empecé, y la relación el espacio que se piensa. El espacio en el que se piensa podemos tomar elementos antroponaturales, como menciona Mateo, que ya lo habían mencionado, a través de una cartografía del relieve y la vegetación y reconocer estas actividades económicas. Y el paisaje cultural como un elemento vivido, significado y concebido. El reto entonces es integrar estos elementos para crear una cartografía del paisaje mediante las unidades básicas, que es el lugar, partiendo del lugar.
Entonces, los principales recursos, pues es el uso de la geomorfología a través de la amplitud del terreno, uso de suelo y vegetación, y la descriptiva del territorio para entender la cuestión socioeconómica y reconocer las prácticas culturales en el espacio. En un principio, esto se plantea para una escala regional. La diferencia entre una escala más regional es que el lugar se desdibuja, pero nos permite reconocer los sitios críticos del paisaje en los que nosotros podemos partir para comenzar a desarrollar una metodología más localizada que permita la integración espacial de la infraestructura verde. Entonces, a escalas más grandes, locales, hablamos ya del territorio como un espacio vivido y el paisaje como un elemento concebido, y por lo tanto vamos más al análisis cultural con herramientas etnográficas, con herramientas más del corte de la antropología, y también como conflicto de representación y su evidencia en el paisaje. En el lugar se representa la escala y el poder, los conflictos escalares y de poder, y las unidades del paisaje que parten de esta singularidad en la producción del espacio. Entonces, hablamos como una infraestructura verde, no es un elemento más para la planeación, sino que es el espacio donde ocurre la planeación. Es decir, como decía Jan Gehl, primero vida, luego espacio y finalmente construcciones. Y como decía Santos, la dialecta no es entre sociedad y paisaje, la dialéctica, sino entre sociedad y espacio. Y entonces esta infraestructura verde la vemos como el soporte, el sistema de soporte de vida, esta interconexión que permite y mantiene los procesos ecológicos, pero que también contribuye a la salud y a la calidad de vida, en este caso de Williamson, de las comunidades americanas, nosotros podemos decir en general, el desarrollo regional. Y bueno, como un ejemplo, podemos plantear estas herramientas hacia la evaluación de los índices de diversidad, por ejemplo, de Singapur, pero muy importante, no partir de ahí, sino ser simplemente una forma de comparación de evaluación, pero no una manera de desarrollo metodológico. Bueno, hasta aquí les agradecemos para dar tiempo y muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho su participación, Daniel. Hasta el momento no hay preguntas. Quizá guste usted abundar sobre algún tema que considere importante. Le quedan 3 minutos. Ok, muchas gracias. En general las conclusiones eran cuáles son los principios para planificar esta red, plantear este conflicto epistemológico, no solo metodológico, sino de concepción del paisaje, la diferencia entre paisaje natural y cultural, que es necesario vincularlas, porque realmente hay una falta de estrategias metodológicas que puedan describir el paisaje a través de esta complejidad entre sociedad y naturaleza. Como lo digo, entonces nosotros el proceso de planificación lo vamos a vincular a una conjunción de cartografía física y cultural, que ese es el reto al final, y como lo mencionaba, pues vincular al paisaje como un sustento de vida, la planeación a partir del espacio de vida y no como elementos indisolubles, sino como un entramado de espacio de vida, espacio de representación y espacio de simbolización. Bueno, pues yo creo que sería todo. Me adelanté un poco, pero les agradezco su atención. Si no hay más preguntas, les agradezco su atención. Agradecemos.